Hola chicos, ¿cómo andan? Esperamos 3 minutitos y empezamos, ¿sí? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, profe, todo bien. Hola, ¿todo bien? Bueno, buenas tardes. Bueno, esperamos 5 minutos, 3 minutos que se conecten los demás porque son faltan todavía un par de minutitos y empezamos. Dale. ¿Pudieron bajarse las preguntas que les mandé? Perdón, el examen es el día 4 de octubre entonces, 16:45, que es el horario de presencial. En realidad, este horario de las 5 de la tarde es un horario raro que la facultad lo ha armado para ajustar las materias que van presencial y las que van en forma virtual. El horario tradicional es 16:45. Entonces, he escrito, las aulas creo que están en el 7.º piso, las dos, son aulas grandes, van a estar, ustedes son creo que 90 inscriptos en total, no se van a presentar todos seguramente. Los vamos a dividir por mitades en aulas gigantes, o sea que van a estar súper distanciados el uno del otro, no va a haber problema. Les conviene, sí, como les dije ayer, llegar un rato antes, porque supongo que debe haber algún tipo de protocolo de control de temperatura, todas esas cosas que lógicamente lleva tiempo. Y a su vez, como yo después tengo que tomar a la otra comisión, yo tengo que terminar a horario, tengo que empezar puntual y tengo que terminar puntual. Así que les pido que ustedes lleguen antes, lleguen 20 minutos, media hora antes, porque total, en el peor de los casos estarán sentados. Quien tenga que rendir en forma virtual, ya saben, en el grupo una de las chicas del centro de estudiantes se presentó diciendo que había que comunicarse con ellas y a través de la Secretaría, no sé, de Dirección de Alumnos o la Secretaría Académica, le gestionan el tema de cómo es el permiso y cómo es el ID, porque lógicamente van a tener que recibir un ID, y en ese caso el examen es oral. Las preguntas lógicamente no van a ser las mismas. ¿Qué otra pregunta, qué otra cuestión les quería decir? Si hay alguna persona que por alguna circunstancia puede ir a la facultad, pero no puede rendir por escrito, tiene que traer un certificado médico y le tomamos ahora, no hay ningún inconveniente. Vamos a estar todos los docentes en las dos comisiones, todo el horario, porque bueno, podemos tener alguna complicación de tiempo en realidad. El examen, yo esto que les mandé es un compilado de exámenes, compilado de trabajos prácticos, son varias cosas mezcladas que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Es para que entiendan cómo se pregunta, dónde se apunta. Hay preguntas en eso que les mandé que son realmente difíciles. No piensen que todas las preguntas que vamos a hacer van a tener ese tenor. Hay algunas que son un poco complicadas, pero están hechas a propósito en realidad para que ejerciten un poco la manera de trabajar, la manera de responder. No indica que todas van a tener ese nivel de complejidad. No se asusten, las que son muy difíciles, porque las hay preguntas difíciles, no es el tipo de preguntas que hacemos. Pero sí quiero que sepan que vamos a tener distintas modalidades de preguntas. Van a ser probablemente 5 o 6 preguntas sobre 5 o 6 temas diferentes. Probablemente algunas hagamos multiple choice, pero a fundamentar, donde no solo vale la respuesta correcta, sino además el fundamento. Si el fundamento es malo, no nos sirve que hayan contestado bien, porque eso es acerta de ti. Digamos, el multiple choice con fundamento solamente los orienta en la respuesta, pero si la respuesta luego el fundamento está equivocado, no, por más que la opción haya sido la correcta, no vale como respuesta. Y después vamos a hacer preguntas de tipo ensayo, como las últimas que están en esta guía de preguntas que les hice. De tipo ensayo significa que son preguntas que ustedes tienen que desarrollarse, tienen que explicar. Y luego va a haber preguntas tipo casos, que son como las que hay varias de esas. Un pequeño casito, una pequeña situación conflictiva, y sobre eso le hacemos 4 o 5 preguntas. Tienen que tener como norte, como objetivo, que el examen no es largo, no es el que escribe más. ¿Sí? Y a su vez, no solo no es el que escribe más, sino que además el examen correcto es el que responde lo que se le pregunta, no otras cosas. Si ustedes ponen otras cosas es porque
pusieron lo que le contestamos. ¿Sí? No sé. Ayer iban a tener una clase, esto es un aviso parroquial. La clase de ayer de la doctora Chermeli, que no se pudo hacer porque era el Día del Estudiante, que es de la unidad 14, hay una clase en el campus de ella, que es lo mismo que les iba a dar ayer, que está grabada y están las diapositivas. Incluso creo que ella en la clase daba el PowerPoint, así que ¿La doctora miren esa Garate clase. es lo mismo? ¿De la ¿Qué? doctora Garate es lo mismo? La doctora Garate es lo mismo. Claro, ustedes tienen con la doctora Garate, no con la doctora Bueno. Chermeli, es verdad. Sí, yo voy a hablar con la doctora Garate para que la semana que viene siga con el cronograma y ustedes toman presunción de fallecimiento de la clase de la doctora Chermeli. Préstenle atención a la última parte, que es la reaparición del presunto fallecido. Eso les pido que presten atención porque es lo que siempre preguntamos. Les decía, las preguntas, piensen que son preguntas que no tienen un gran desarrollo, porque aún las preguntas de tipo ensayo no son preguntas que se respondan en más de 10, 15 renglones, no más que eso. No se puede llevar, se puede llevar programa pero pelado, no se puede llevar código, no se puede llevar apunte, no se puede llevar nada. O sea, lo llevan, pero a la hora de rendir se pone en el piso. Lo que tienen que llevar son hojas y lapiceras. Yo les voy a dar las preguntas por escrito en un papelito. ¿Sí? Ustedes van a tener ese papelito. Y el ejercicio, como muchos de ustedes son nuevos en la facultad, el ejercicio es que le ponen nombre a cada de las hojas. ¿Sí? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, pónganle nombre al examen. Y además indiquen a qué comisión pertenecen, porque se nos pueden llegar a mezclar. Entonces ponen nombre, apellido, no es necesario el DNI, y sí ponen la comisión a la que pertenece. Bueno, ¿alguna pregunta parroquial que quieran hacerme? Qué pocos que son hoy. Buenas tardes. Sí, Gabriela, ¿cómo estás? Bien. ¿El oral es con bolillero? No. No es con bolillero. Bolillero es para la mesa libre. ¿Es desarrollar un tema o son directamente a preguntas? Para el oral, nosotros siempre tenemos la opción de que ustedes se presenten con un tema o que les preguntemos. Da igual. Eso es una elección de ustedes. ¿Vos vas a rendir oral, Gabriela? Bien. Sí. Vas a rendir por Zoom, ¿no es cierto? Sí. Bien. Los que rinden oral, si se van a presentar con un tema, tienen que ser concisos, tienen que estar muy bien. Es la única prevención que les hago. Porque, esperen, que viene mi hija a buscar la pava que está tomando mate. Yo te lo. No quiero más. La única prevención que les hago si se presentan con un tema es que lo sepan bien. Para lo sepan bien es lo sepan bien. ¿Sí? Porque el tema con el que se presentan, que está flojo, es muy difícil remontar después, porque es un tema que ustedes eligen. Puede ser cualquiera de las 16 bolillas. Obviamente esta primera parte incluye hasta persona jurídica, que es el tema que vamos a empezar hoy. Los exámenes orales van a ser cortos, no van a durar más de 15 o 20 minutos. No hay posibilidad material de que duren de otra manera. Así que, ¿quién me está escribiendo? ¿Me están escribiendo alguno de ustedes? Profe, yo le voy a hacer una pregunta quizás media obvia. ¿La guía que usted envió al WhatsApp, la podemos cotejar en la próxima clase con usted? No, porque es larguísima. Háganme preguntas. Va a haber una clase de repaso igual. Bueno. Va a haber una clase de repaso. Genial. Todas las preguntas no las vamos a poder responder. Sí, sobre esa base podemos hacer la clase de repaso si ustedes quieren. Va a haber una o dos clases de repaso en función de cómo nos organicemos. A ver, si tengo el cronograma a mano, esperen un minuto. No me acuerdo cuándo terminábamos. Espérenme un segundo.
cuando terminábamos con los temas. A ver. Porque el examen es... El 29 era la última clase que teníamos con... No, después con no, vos el 30. 29, el 30 con la doctora Bonadíez. El 30 con la doctora Bonadíez. 30 es jueves. Y el examen es 4, ¿qué es? Martes. No, lunes. Lunes. Bueno, podemos tener una clase de repaso el viernes. Eso por supuesto, ya la voy a ir gestionando. Sí, el viernes vamos a tener una clase de repaso. ¿Cómo 4 lunes? No. 31, 1, 2, 3, martes, ¿no es? No, debe ser martes. Debería ser martes porque nosotros los lunes no cursamos. Yo no tengo No, que eso una no buena sé mano. igual, ¿eh? No, eso no sé porque las... No, el lunes 4 porque yo, perdón, pero lo pedí en el trabajo, así que por eso... Ah, es lunes. No, no, yo vivo en un termo, así que si vos me decís lunes es lunes. No, porque Así si que no tenía que ir a pedir de nuevo. A ver. Sí, tenés razón, 4 lunes. No había prestado atención. Bueno, la clase de repaso va a ser el viernes entonces, ya se los digo. La clase de repaso va a ser el viernes. Haremos probablemente una sola para las 2 comisiones, seguramente a las 5 o a las 5:30 para organizarnos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nones? Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad número 15, creo que es. Tengo que cerrar la puerta. Hay gente acá arriba haciendo ruido. La unidad 15 es la unidad de las personas jurídicas, ¿sí? Ustedes ya a esta altura del partido sabrán que las personas en nuestro derecho, y en general en todos los derechos, pueden ser humanas o jurídicas, que son los nucleamientos, ¿no? Es decir, los supuestos de sujetos plurales. Las personas jurídicas tienen 2 tipos de elementos constitutivos bien marcados. Por un lado está lo que se llama el elemento material, que está compuesto por las personas humanas, es decir, el componente humano y el componente patrimonial, porque tiene que tener un patrimonio, y luego un elemento formal, que es el acto jurídico, que las crea, y las disposiciones legales que establece obviamente el ordenamiento jurídico acerca de su reconocimiento. Entonces, si uno quisiera arrancar y decir, bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la persona jurídica? Son estos, los elementos materiales y los elementos formales. Los elementos materiales, vamos a las personas humanas, que son inevitablemente las que siempre aparecen en toda persona jurídica, independientemente de cuál sea el tipo de persona jurídica, porque puede haber una persona jurídica que se llame asociación, puede haber otra que se llame fundación, puede haber otra que se llame sociedad, puede haber otra que se llame iglesia, puede haber otra que se llame la que quieran, ya vamos a ver cuáles son. Pero lo que sí o sí tiene que haber es personas humanas, que lógicamente, dependiendo del tipo de persona jurídica en la que están nucleadas, tendrán un rol o un rol determinado o no. ¿Sí? Ya vamos a ver al final de esta parte que en las asociaciones difiere mucho de cuál es el rol de las personas con relación a las fundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Lo que siempre aparece en el componente persona humana es el rol del fundador, ¿sí? Que es el que crea la persona jurídica, que está presente claramente en el acto constitutivo, de esto vamos a hablar, que luego se transforma en un miembro que la administra, o bien te puede terminar, ¿cómo se llama? También se puede transformar en una persona que será el beneficiario de esa persona jurídica. Tradicionalmente se exige en los ordenamientos jurídicos que el componente persona sea un componente plural, es decir, que haya más de 2 personas. Sin embargo, es decir, la pluralidad de miembros. Sin embargo, esta idea es una idea que modernamente, y en especial en el ámbito de lo que es el derecho comercial, está como más puesta en tela de juicio. Hay muchas legislaciones que admiten las personas jurídicas unipersonales con la responsabilidad limitada, que es un tema que se vincula directamente con el patrimonio de afectación. Si me dan un minuto esto lo van a entender.
nuestro código se orienta en este sentido y admite que puedan existir personas jurídicas que no tienen más que un solo socio, que un solo miembro, persona humana, que es el caso de las sociedades por acciones o sociedades de responsabilidad limitada. A su vez, y ahora van a entender esto, ¿por qué es esta limitación que existe? ¿Y por qué la exigencia de la pluralidad en general? A su vez está este otro elemento material, que es la existencia de un patrimonio, que es el conjunto de bienes afectados a la consecución de un fin. Es decir, una persona jurídica es un nucleamiento de personas humanas o está bien, vamos a parar ahí, el nucleamiento de personas humanas en torno a la puesta de un objetivo en común, una finalidad. La persona jurídica se crea con una finalidad determinada, con un objetivo determinado para cumplir determinados fines. Entonces, es necesario, para poder cumplir con ese fin, que exista un conjunto de bienes suficiente para poder lograr la consecución de ese fin. Es decir, si nosotros queremos, entre todos nosotros, no sé, fundar un club náutico, ¿sí? Lo mínimo que tenemos que tener es haber conseguido tener la propiedad o rentarlo o algo lo que fuere, un predio que tenga agua y además que tenga un amarradero, ¿sí? Porque si nosotros decidimos fundar un club náutico y lo que tenemos es un PH en Chauvin, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? Entonces tenemos que tener bienes afectados a la consecución de los fines de la persona jurídica. Pero además de estos elementos materiales, es decir, el componente humano, el componente patrimonial, tiene que existir un componente o un elemento formal que va a estar desdoblado, digamos, en dos. Por un lado, el acto constitutivo por el cual se crea la persona jurídica, y por el otro, el conjunto de normas que lo que hacen es, digamos, establecer el sistema del reconocimiento de la personalidad de ese ente. Es decir, a ver, un grupo humano con un patrimonio no dan por sí solo estos dos elementos la existencia de una persona jurídica. Porque un grupo humano con un patrimonio puede ser una familia, puede ser una orquesta, puede ser un equipo de fútbol. La materia por sí sola no basta. Se requiere también de que las formas las caracterice y le dé, las infunde del ser, de la personalidad de alguna manera. Ese elemento que les da la forma, que les da la personalidad, lo encontramos en el ámbito del derecho, es decir, en el ordenamiento jurídico. Entonces, se ha discutido en una época si era el ordenamiento jurídico el que creaba la persona jurídica o si era el ordenamiento jurídico el que solamente lo que hace es reconocer la preexistencia de esa persona. Antiguamente se consideraba lo primero, y hay todavía un sector de la doctrina que sostiene esto, que las personas jurídicas son creaciones del legislador, y porque, en definitiva, la forma está determinada por la ley y, en definitiva, hay, digamos, no es que las personas humanas, dice este criterio, puede ir creando las personas jurídicas que se les antoje, porque de hecho hay personas jurídicas que no pueden ser creadas si no están específicamente autorizadas por la ley, tal y como ocurre, por ejemplo, con los partidos políticos o los sindicatos, que tiene que haber ahí una decisión muy profunda del Estado de crearlos. Otro sector de la doctrina, que es el mayoritario, el más moderno, dice que en realidad el ordenamiento jurídico lo único que hace es reconocer la subjetividad jurídica de ciertos nucleamientos, de ciertos grupos, y lo que hace es darles un marco normativo concreto de actuación, pero no es que crea la persona jurídica, no es que la ley crea la persona jurídica, sino que la ley lo único que hace es reconocer la preexistencia, reconocer la necesidad, la preexistencia social, la necesidad que existía en la comunidad de que varias personas pudieran asociarse para lograr la consecución de un fin determinado.
De hecho, esta idea se amalga más, digamos, es más coherente con la libertad de asociación que es uno de los derechos que están constituidos que están reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, la creación de las personas jurídicas es una manifestación de la libertad de asociación. Entonces, la ley no es que las crea a las personas jurídicas, sino lo único que hace es esto, darles el marco de actuación. Las normas deben establecer los requisitos de constitución, los procedimientos para lograr la personalidad, pero esto no significa que es el legislador el que las crea, sino que lo que hace el legislador es darles el marco de actuación. El artículo 142 del Código Civil y Comercial dice que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal de contrario, y esto es muy importante que entiendan esto, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Y en los casos en los que se requiere autorización judicial, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Es decir, fíjense que el artículo 142 lo que está diciendo es justamente esto que les vengo marcando. Es desde que se constituye, desde que los privados, desde que las personas humanas deciden constituir la persona jurídica, que ésta existe. La ley lo único que hace es reconocer su preexistencia y las personas jurídicas no necesitan para funcionar de una autorización legal específica, salvo algunas muy puntuales en las que está en juego el bien común o el bien, o un bien altruista, o bien una finalidad no lucrativa que no sea contraria al orden público o al bien común. Pero salvo en esos supuestos, que son los casos de las asociaciones y de las fundaciones, y en el caso de determinadas personas jurídicas en concreto, como ocurre con los bancos o con las entidades financieras, ¿sí? Salvo eso, la persona jurídica, que son las inmensas mayorías, piensen ustedes en todas las asociaciones, en todas las sociedades de fomento, en todo tipo de sociedades de tipo comercial, todas esas personas jurídicas comienzan a existir desde que los fundadores las crean. Luego el ordenamiento jurídico establece una sarta de requisitos de cómo deben funcionar, cómo deben lograr la personalidad y personería, cómo es que obtienen digamos, el acceso a la formalidad fiscal. Todo eso es posterior, pero la persona jurídica ya existe, ¿sí? Esto de la existencia de la persona jurídica implica un principio que, si ustedes entienden esto, entienden la clave, la llave de muchos otros temas de esta parte general de la persona jurídica, y es el principio de la personalidad diferenciada. La personalidad diferenciada. Habrán escuchado muchas veces que dicen, bueno, tal asociación obtuvo la personería jurídica, o es la personería jurídica número tanto, y abajo tiene un numerito. Lo habrán visto muchas veces eso. Eso lo que marca es esta idea de digamos, es una manifestación de esta idea de la personalidad diferenciada. La persona jurídica es una organización autónoma, con un patrimonio propio y una capacidad de gestión propia, que se distingue, es diferente del patrimonio, de la capacidad, de todos los elementos que les parezcan, que tienen sus instituyentes. Es decir, es una organización autónoma que está estructurando un esquema, como dice Rivera, de simplificación de las relaciones y de impermeabilidad patrimonial. Y ahora se los explico. Lo que ustedes tienen que entender es esto. La persona jurídica que nosotros podemos hoy crear, porque decidimos formar un club náutico bajo la forma de la asociación, una vez que obtenga el reconocimiento del Estado, porque esta sí es una de las que necesita autorización para funcionar, lo que vamos a tener es un ente de imputación de derechos y de obligaciones distinto de nosotros. Esto significa que todo el patrimonio y todas las obligaciones que contraiga ese ente se van a imputar al ente y no a nosotros.
Cuando yo soy socio de una sociedad, por ejemplo, anónima, yo lo que tengo es una cuota parte representada en la acción de esa sociedad anónima. Yo no soy el dueño de la sociedad anónima, yo no soy el dueño de los bienes que la sociedad anónima es dueña. Yo lo que tengo es una cuota parte de esa sociedad anónima, ¿sí? Pero esa sociedad es un ente, una persona jurídica, tiene una entidad subjetiva diferente de la de los miembros, tanto de los instituyentes como de los que se incorporan luego. Es una organización económica, de capacidad de gestión, de simplificación de relaciones distinta de nosotros. ¿Y por qué digo simplificación de relaciones? Porque, por ejemplo, si esto no fuera así, si la persona jurídica no fuera un ente distinto del de sus miembros, si alguien quisiera contratar con la persona jurídica, tendría que obtener el consentimiento, y a su vez, si fuera un instrumento que habría que firmar, tendría que ser firmado por todos de todas las personas miembros que la componen, por ejemplo. O si la persona jurídica quedara debiendo, fuera responsable por un incumplimiento, ¿sí? Si no estuviera esta personalidad diferenciada, ese acreedor debería demandar a todos y cada uno de los miembros, ¿sí?, para poder ejecutar a la persona jurídica. En cambio, en la idea de que exista la persona jurídica como un ente diferente, un centro de imputación jurídico diferente del de sus miembros, lo que hace es simplificar las relaciones, porque es una persona jurídica que se vincula, que se relaciona con los demás. ¿Se entiende esto? Es, en definitiva, un nuevo sujeto de derecho, distinto del de sus miembros. Existe, de alguna manera, una separación de la personalidad del ente con la personalidad, valga la redundancia, de las personas que la componen. Esto no es ninguna novedad, digamos, las personas jurídicas siempre... Profe, sí. Si demandás a la persona jurídica, o sea que demandás a todos los constituyentes de ella. No, demandás a la persona jurídica. Profe, o sea, sería... Claro. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sería como habla? cuando alguna empresa... No sé por qué, espera. No sé por qué hay algo que no veo a quién me habla cuando me hablan. ¿Qué hice? Debo haber hecho algo con el pin del video, alguna cosa. ¿Quién me está hablando? Padre Rodrigo, profe. Ah, ahí está, bien. Sí. Es Decime. como cuando una cooperativa, una sociedad anónima entra que le den a los acreedores, ¿no? O sea, una persona jurídica cuando se la va a demandar, se demanda la empresa, no a los integrantes que la formaron. En principio, lo van a ver eso la semana que viene con la doctora Garate. En principio, la personalidad diferenciada implica que, tal como lo dice el artículo 143, que los miembros no responden en principio, y esto es un en principio, no responden por las obligaciones de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la persona jurídica tiene un patrimonio distinto, es un ente diferente. Al ser un ente diferente, que adquiere derechos y contrae obligaciones ese ente y no los miembros que la componen, los incumplimientos y la responsabilidad, en principio, digo yo esto, tómenlo con pinzas, en principio, la responsabilidad es del ente, no de las personas que lo componen. Si yo quiero demandar no sé, a Telefónica, a Movistar, porque me vendió un aparato defectuoso, demando a Movistar, sociedad anónima, no demando a todos los accionistas de Telefónica. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso implica esta separación del patrimonio y de la personalidad. ¿Sí? Sí, sí. Esta no es una idea nueva, ya Vélez la reconocía en el artículo 30 del Código Derogado, que decía que la persona jurídica es el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. De alguna manera, persona y capacidad son elementos que están muy unidos. Fíjense que el artículo 141 del Código Civil y Comercial, vigente, dice, son personas jurídicas, lo mismo que decía el 30.
todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Esto qué significa? Que son entes distintos de los de sus miembros que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en función de este principio de especialidad que ahora vamos a ver de qué se trata. Y el artículo 143 lo dice con total claridad. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los casos que lo diga la ley. ¿Sí? Porque esto implica no solo una escisión de la personalidad, sino también implica una escisión patrimonial. Y yo, siendo socio, miembro de la persona jurídica, si la persona jurídica es ejecutada de todos sus bienes, lo peor que me puede pasar es que yo pierda el aporte. Si yo puse 15.000 pesos para constituir la persona jurídica y luego no funciona y la persona jurídica termina en concurso o en quiebra, y lo peor que me puede pasar es que yo pierda esos 15.000 pesos. Es decir, mi responsabilidad esté en la medida del aporte que he hecho. Pierda mi aporte. Pero que en realidad es un aporte que lo pierdo porque en realidad yo se lo transferí, ya no es mío. Se lo transfería a la persona jurídica. De hecho, ese aporte es uno de los elementos constitutivos de la persona jurídica. Dijimos cuando arrancamos, la persona jurídica necesita de elementos materiales, entre ellos los bienes, el elemento patrimonial, que hay que ponerlo cuando se las constituye. ¿Se entiende esto? Sí. El régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas está marcado por el artículo 150. Y dice que las personas jurídicas se rigen de la siguiente manera. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuáles son las leyes especiales, es decir, las leyes imperativas especiales para cada caso de persona jurídica en particular, porque no solo están descritas en carácter general, sino que luego el código va a establecer cuáles son las asociaciones, cuáles son las fundaciones, como así también luego hay distintas normas dispersas en el ordenamiento jurídico, como la Ley General de Sociedades, que es la que versa sobre las sociedades tipo comerciales, como se las llamaba antes, o la Ley de Entidades Financieras, o la Ley de Entidades Asegurativas, o la Ley de las ART, que también son todas personas jurídicas diferentes que tienen normas de tipo imperativas, que son las primeras normas que hay que seleccionar a la hora de regir la vida de cada persona. Es decir, las normas imperativas especiales o las normas imperativas generales que están establecidas en el código. Primero las especiales, luego las generales. Después hay que guiarse por el acto constitutivo, es decir, por lo que establece el acto constitutivo, que ahora vamos a ver de qué se trata, con todas sus modificaciones, como así también los reglamentos que se dictan, y si hay alguna discordancia entre reglamento y acto constitutivo, ya voy a explicar esto, se está a lo que estaba en el acto constitutivo y sus modificaciones. Luego las normas que le siguen en orden de prelación, es decir, cuando uno tiene un conflicto y tiene que elegir cuál es el régimen jurídico que va a aplicar a las personas jurídicas, tiene que seguir este criterio de prelación que te establece el artículo 150. Luego de las normas imperativas especiales y las del código, lo que establece el acto constitutivo y sus modificatorias y los reglamentos, habrá que tener en cuenta las leyes supletorias especiales o, en su defecto, las leyes supletorias del código. Y si se trata de una persona jurídica constituida en el extranjero, se rige por la Ley General de las Sociedades. ¿Qué es esto del acto constitutivo? Porque hasta ahora repasamos, digamos, nosotros estamos tratando de desarrollar estos dos tipos de elementos que vimos cuando empezamos la clase. Elementos constitutivos y elementos formales, ¿sí? Perdón, los elementos materiales y elementos formales. Los elementos materiales ya vimos, personas, humanas, patrimonio. Los elementos formales dijimos, es el acto constitutivo y a su vez el ordenamiento jurídico, las leyes que regulan al funcionamiento y el reconocimiento de esa personalidad. ¿Qué es esto del acto constitutivo? Cuando estamos hablando de personas jurídicas de carácter privado, ¿sí? De carácter privado,
que son las que están enumeradas en el artículo 148, que ya las vamos a enumerar, el acto constitutivo es el acto jurídico, y empiecen a escuchar esta palabrita que nos va a ser de mucha utilidad para la segunda parte de la materia, acto jurídico de derecho privado por el cual los fundadores expresan su voluntad de crear esa persona jurídica, de crear el ente. Y al momento de expresar esa voluntad y de decir, bueno, queremos crear esta persona jurídica, establecen los fines y a su vez, es decir, el objetivo, para qué la crean, cuál es el interés que pretenden satisfacer, cuál es el objetivo que va a tener esa persona jurídica, pero a su vez además tienen que establecer en ese acto constitutivo cuáles son los medios patrimoniales que van a aportar para que esa persona jurídica pueda funcionar, como así también van a sancionar lo que se llaman los estatutos. Una cosa es el acto constitutivo, que es el acto en general de naturaleza plurilateral, porque tiene varias partes, es decir, cuando estamos frente a una persona jurídica, a una figura de tipo asociativa, como puede ser una asociación o una sociedad, o una cooperativa, o un consorcio, o lo que fuere, vamos a tener un acto jurídico de tipo plurilateral, donde van a ser varias personas humanas, varios miembros fundadores, que se van a poner de acuerdo en la creación del ente. No obstante, ese acto constitutivo también puede ser un acto de tipo unilateral, que esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que es otro tipo de persona jurídica privada, que dependen de una sola voluntad en general, que es la voluntad del fundador, que es el único que hace el aporte inicial, ¿sí? Que es el que establece, es el que saca la plata del bolsillo y crea la fundación, que tiene una característica muy particular, que es una finalidad puramente altruista, es decir, un fin que no implica el reparto de ganancias, es decir, ningún lucro, ¿sí? Y que además tiene como beneficiarios personas distintas, ajenas a la fundación. Piensen ustedes en cualquier fundación de promoción de las artes, de promoción de los derechos humanos, de lo que sea, que hay alguien que cuando la crea, hace el aporte, pone el dinero, y la crea a través de un acto jurídico, en general, que es unilateral, más allá de que luego pueda ir recibiendo aportes de personas que son los aportantes, como podemos ser varios de nosotros, que hacemos aportes mensualmente a distintas fundaciones, pero quienes obtienen la satisfacción del programa, por decirlo de alguna manera, es decir, aquellos que van a ser beneficiados por la actuación del ente, no son miembros, porque la fundación de hecho no tiene miembros, ni tampoco lo va a hacer el fundador, sino que los que van a recibir los beneficios de la fundación van a ser personas terceras, ajenas a ella, a quienes va a estar destinado este programa. Una fundación que promueve las escuelitas de fútbol en la ciudad de Mar del Plata, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Y los beneficiados van a ser, obviamente, los chicos de 5 a 13 años que estudien, que jueguen al fútbol en esas escuelitas, como un ejemplo, ¿no? Pero además, este acto constitutivo, que es el acto que le da nacimiento a la persona jurídica, tiene que contener los estatutos, tiene que contener ese conjunto de reglas que establecen la organización, la estructura, el gobierno, los fines, es decir, la vida misma de la persona jurídica. Es decir, una cosa es crearla, y otra cosa es luego establecer el reglamento de cómo esa persona jurídica se va a desenvolver. Todos ustedes que viven en un edificio de propiedad horizontal, saben perfectamente que hay un reglamento que rige la vida del consorcio. Eso es el estatuto. Es ese conjunto normativo establecido por el creador de la persona jurídica, que son las reglas relativas a la organización, a la estructura, al gobierno. Incluso hasta tienen normas de sanciones frente a las inconductas de los miembros.
Piensen ustedes en un reglamento de un club. Eso es el estatuto. Una persona jurídica, esta idea de la idea de la personalidad jurídica que implica la decisión patrimonial, la diferenciación del patrimonio, implica fundamentalmente, y esto es una idea que ya esbocé, que la idea de la personalidad está muy asociada a la idea de la capacidad. Recordarán ustedes que la capacidad de derecho es la aptitud, ¿para qué? Ajá, los agarré. A ver. Para contraer derechos y para ejercer los derechos y contraer obligaciones. No, adquirir derechos y contraer obligaciones. La aptitud para ser titular de la relación jurídica. La que vos decís ejercer es la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio. Lo que tienen es aptitud, la capacidad de derecho. Ejercen sus derechos a través de sus órganos, sus representantes, que los vamos a ver en la clase siguiente, y que a su vez lo vamos a ver en la parte de representación en sujeto del acto jurídico en la segunda parte de la materia. Pero les hago una pregunta. Porque esto de la capacidad de derecho de las personas jurídicas, ¿le parece a ustedes que es exactamente igual que la de una persona humana? Es decir, miren, yo les vuelvo a leer esto, miren, a ver, despiértense un poco. El artículo 141 dice: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, en el cumplimiento del sujeto y los fines. De alguna manera, perdón. no, de alguna manera hay una asimilación, es decir, las personas humanas también somos sujetos que podemos adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Ahora, ¿les parece a ustedes que hay una asimilación completa? ¿O no? No, profesor. A ver, Marcela. Para mí no es lo mismo, porque para una persona jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, tiene que ser formada. La persona humana es distinto, no necesita de un ordenamiento legal para crearse. No es distinto una persona jurídica. Una persona jurídica tiene una persona humana tiene su propia personalidad. La persona jurídica, si bien tiene su personalidad, es distinto a la persona humana, por lo que estamos explicando. Sí, podría, sí, no apunta ahí, superado ese escollo que vos señalás, que es que hasta que no se la crea no existe, sí. Una persona humana hasta que no comienza su existencia tampoco existe. Superado el escollo momento de nacimiento. ¿Cuál les parece a ustedes que hay derechos que la persona humana puede adquirir y la jurídica no? Claro, exactamente. Piensen La ustedes persona jurídica no se puede casar, por ejemplo. Exactamente. No puedes ejercer actos relativos al derecho de familia, por ejemplo. Claro. ¿No? Salvo que, ni puede ejercer nada que tenga que ver con curatelas y qué sé yo, salvo que sea designada apoyo, por ejemplo. ¿Sí? En el marco de un juicio de restricción a la capacidad. Se la puede designar apoyo a una institución. ¿No? Lo vimos eso. Se la puede. Pero en general, hay distintos derechos. Todo lo que tenga que ver con derechos personalísimos, derechos de familia, son derechos que una persona jurídica, por su propia limitación, no va a poder ejercer. No va a poder adquirir, perdón. Pero a su vez, esta limitación de orden, digamos, material, si se quiere, hay una limitación que está mencionada en el propio artículo 141, que se los vuelvo a leer. Dice, son personas jurídicas que tiene que cumplir con esos derechos y obligaciones para alcanzar su objetivo, para su finalidad. El cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es correcto eso.
Y esto ¿saben cómo se llama? Principio de especialidad. La capacidad de las personas jurídicas está limitado al principio también por el principio de especialidad. Es una limitación fundada en la finalidad, en el objeto de la persona jurídica. Es una limitación intrínseca, ¿sí? Intrínseca, que implica que la persona jurídica hay determinados actos que directamente no puede realizar, pero no puede adquirir determinados derechos, y hay determinadas obligaciones que tampoco va a poder contraer. Profe, yo puedo vender una persona jurídica, pero no puedo vender una persona humana. Vos podés vender las acciones o Exacto, tu participación, de esa persona no jurídica, la persona ¿verdad? jurídica. Sí, pero estamos viendo desde otro lado. No estamos viendo a la persona como objeto de la relación jurídica, sino a la persona como titular de la relación jurídica. Perfecto. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo es aquellos derechos y aquellas obligaciones que la persona jurídica, pese a ser una persona, y que es un centro de imputación de derechos y obligaciones, no puede serlo en determinadas circunstancias. Y esto está dado por un doble juego. Por un lado, por una limitación, como ya lo señalamos, de orden físico, material, que es que no puede ser titular de derecho de familia, de derecho personalísimo, de derechos vitalicios. Esas cosas, lógicamente, no puede, porque eso está vinculado a la idea de la persona humana. Pero, además, existe este principio de la especialidad, que indica que una persona jurídica está limitada, además, en lo que es la aptitud de la titularidad de las relaciones jurídicas, en la finalidad para la cual ha sido creada. Es decir, teniendo en cuenta cuál es el objeto social de la persona jurídica, es que va a poder adquirir o contraer determinadas obligaciones y algunas otras no va a poder hacerlo. Y ojo, y esto no es aplicable, no es uniforme a todas las personas jurídicas. Esto es casuístico, que está vinculado con el tipo de persona jurídica y con el objeto social de la persona jurídica. Cuando uno crea la persona jurídica a través del acto constitutivo, ya les dije, tiene que establecer los fines, el objetivo para el cual la crea. Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros creamos una sociedad que con fines de comercializar inmuebles, construir, adquirir y vender inmuebles. Es decir, una empresa constructora, inmobiliaria y financiera. ¿Sí? Y financiera. Que obviamente tiene por objeto digamos, obtener ganancias y el reparto de utilidades, es decir, el reparto de esas ganancias entre sus miembros. Todos los actos jurídicos que esa persona jurídica va a poder otorgar van a estar limitados por ese objeto social. Lo cual implica, por ejemplo, que una persona jurídica que tiene como objeto las ganancias, es decir, un fin lucrativo, no puede, por un acto a título gratuito, disponer de todo su patrimonio. U otorgar un acto que implique, a título gratuito, poner en riesgo todo su patrimonio. Esos actos son actos nulos, son actos que probablemente sean otorgados para perjudicar a alguien. Piensen en esto. Y estos son casos jurisprudenciales, no estoy inventando. Nosotros en la Cámara no hace mucho tuvimos un caso de una persona jurídica que era dueña de un local gastronómico en Mar del Plata, era propietaria del local, ¿sí? Era propietaria del local, y con ese local había salido de fiadora, o sea, había puesto de lo que se llama en garantía vulgarmente, ese local para garantizar las deudas presentes o futuras
que su presidente adquiriese o contrajese con el banco X. Obviamente, ese señor, a título personal, era insolvente, absolutamente insolvente. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? El banco terminó ejecutando a la sociedad y había un socio minoritario que no había podido formar parte de esa decisión, que obviamente lo que se vio que el banco se le llevaba el local, es decir, se perdía el local de la sociedad en la que él era socio. ¿Qué fue lo que planteó? Lo que planteó fue esto, la nulidad. ¿Pero cómo? Esta sociedad, que es una sociedad comercial, que tiene como objeto ganar dinero, repartir utilidades, ¿cuál es la contraprestación de este acto gratuito? ¿Cuál es constituir, dar fianza y constituirse en fiador encima de las obligaciones de uno de los socios sin que haya una contraprestación? No, este acto es contrario al objeto social. Es contrario a la finalidad por la cual la sociedad ha sido creada. Una sociedad comercial no puede, a través de un acto, no puede válidamente, a través de un acto, a título gratuito, disponer de todos sus bienes o del bien más importante. ¿Por qué? Porque eso presume que hay algo, que hay algún perjuicio, que alguien está embromando. Voy a algo más claro todavía. Si nosotros constituimos una asociación, no sé, una cooperativa, una asociación más fácil, un club, que tiene por objeto promover la actividad del fútbol y del rugby y del hockey en Mar del Plata, y ese es el objetivo social, no podemos luego tener una oficinita dentro del club en la cual el club le presta plata a interés a la gente y salir luego a ejecutar. ¿Por qué? Porque prestar plata, ser una entidad financiera, aun cuando no esté registrada como tal, no está dentro del objeto social de la creación de nuestra asociación. ¿Se entiende esto? Entonces, la aptitud de adquirir derechos o de contraer obligaciones que tiene la persona jurídica porque es un ente diferenciado del de sus miembros, no solo está limitado por el propio orden de las posibilidades, sino además está limitado en forma interna por el acto constitutivo, por aquel objetivo, aquellos fines por los cuales la persona jurídica fue creada. Si el acto jurídico es notoriamente extraño al objeto social, bueno, se produce algo que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Me siguen hasta acá? Profe, a ver si entiendo. O sea que una es persona un tema un poquito complicado, por eso pregunto si me entienden. Sí. Profe, o sea que una persona jurídica no puede dedicarse a otra cosa que no sea lo que ella declaró. O sea. No es dedicarse. No puede otorgar actos jurídicos que no sean otros, que no estén vinculados al objeto social. Que tampoco puede poner en riesgo los bienes sin que todos los socios estén de acuerdo. Eso es otra cosa. Es diferente eso. Tiene que ver con el régimen de la responsabilidad. No es que no puede poner en riesgo todos sus bienes. Pues es una frase un poco no jurídica, de alguna manera, lo que me acabas de decir. Yo dije algo más puntual. Como ente, como una persona, puede disponer de sus bienes como quiera. ¿Sí? Ahora, si una persona, un ente, que tiene como objeto social ganar dinero y repartírselo entre los socios, ¿sí? Es muy raro que aparezca otorgando un acto jurídico de disposición a título gratuito de todo su patrimonio, o de los bienes más importantes de su patrimonio. Perfecto. Porque no va a ganar dinero con eso, va a perder dinero. Lo mismo pasa con las deudas que contrae. Lo mismo pasa con las deudas que contrae. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Existe en el artículo 144, ahora en el Código Civil y Comercial, algo que traía antes la Ley de Sociedades Comerciales, en el artículo 58, que es la idea de la inoponibilidad de la persona jurídica. Lo dice el artículo, creo, igual, la palabra. Sí. Si me el artículo dice inoponibilidad de la personalidad jurídica. A ver si lo entendemos.
El reconocimiento de la personalidad diferenciada y esta división, escisión patrimonial y el régimen de responsabilidad separada, que ya hemos hablado, digamos, todo esto ya hemos hablado hasta acá, se hace, es decir, es posible mantenerlo en tanto y en cuanto la persona jurídica es utilizada con fines lícitos. Lo digo de otra manera. En la medida que la persona jurídica otorgue actos lícitos, es decir, con fines lícitos, y actos que no sean contrarios a su objeto social, este reconocimiento de la personalidad diferenciada, este reconocimiento de la división patrimonial, este reconocimiento de un régimen especial de responsabilidad, va a ser posible. Pero, muchas veces lo que sucede es que un miembro, un director, un controlante, abusa de la personalidad, es decir, la utiliza con un fin desviado para perjudicar a terceros o para violar la ley. En esos casos, ¿qué es lo que hace la ley? Reacciona desconociendo la personalidad diferenciada, de modo tal que lo que hace es imputar la actuación desviada de la persona jurídica a las personas, ahora humanas, que lo hicieron posible. De alguna manera, esto en el derecho comercial, y acá en nuestra facultad tenemos un gran docente, que es el doctor Gulminelli, que da la materia sociedades, que lo explicaba, yo lo entendí de él hace 25 años atrás y nunca más lo perdí el concepto. Él explicaba, sigue explicando, lo que se llama el corrimiento del velo. Él lo que dice es, imagínense que la persona jurídica es como un telón, es como un velo, ¿sí?, que se antepone entre los que son sus miembros, personas humanas, y los terceros. Entonces, los terceros utilizan a la persona jurídica para determinados fines que buscan al momento de crearla, y todas las obligaciones que contrae la persona jurídica, en principio, por el artículo 143, hacen responsable solo a la persona jurídica y no los afecta a los miembros a título personal con su patrimonio personal. Porque la persona jurídica es un ente distinto del de sus miembros, tiene un patrimonio distinto del de sus miembros, y sus miembros no responden, en principio, por las deudas de la persona jurídica. Pero todo esto sucede en la medida que la actuación de la persona jurídica sea lícita. Porque si es ilícita y se la utiliza como una charada, como una máscara, para perjudicar a terceros, para violar la ley, o se la utiliza desviando los fines para los cuales fue creada, otorgando un acto notoriamente extraño al objeto social, ajeno al objeto social, entonces ahí se produce el corrimiento del velo. Se corre el telón, de manera tal que la responsabilidad ya no va a ser de la persona jurídica, sino que va a ser de las personas, ahora humanas, que están detrás, que hicieron posible esa actuación. ¿Se entiende esto? Una Les leo el pregunta. artículo y lo vemos. Miren. La actuación, artículo 144, inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos de la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos de cualquier persona, se imputa, la actuación se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros, controlantes, directos e indirectos, la hicieron posible. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, se le imputa la actuación a ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Cuando hablamos de solidaridad, les doy una idea, esto no es para esta materia, lo van a ver en la materia que viene,
Pero cuando hablamos de responsabilidad solidaria no hablamos de la solidaridad como una virtud humana. Ay, qué solidario que es. No, la solidaridad es un concepto jurídico atinente a las obligaciones de sujetos múltiples, es decir, cuando estamos frente a una obligación que tiene varios sujetos, y lo más normal es ver la solidaridad pasiva, es decir, que hay varios deudores. La solidaridad pasiva se manifiesta como un poder que tiene el acreedor de poder, valga la redundancia, demandar a cualquiera de los sujetos deudores por el todo. ¿Esto qué significa? Que si yo soy codeudor solidario con, no sé, por ejemplo, con Francisco, frente a Marcela, Marcela puede elegir demandarnos a los dos, o puede elegir demandarlo a Francisco, o demandarme a mí. A ella le da igual. Y si me demanda a mí solo, yo tengo que pagar todo. No es que pago la mitad o pedacito, no. Tengo que responder por el todo. ¿Sí? Esto sin perjuicio de que yo luego puedo tener algún tipo de acción de regreso o de reembolso frente a Francisco. Pero en principio tengo que responder por el todo. Y a su vez, en el marco Pero una pregunta. ya termino. En el marco de esta responsabilidad que tiene la persona a la que se le imputa la actuación de la persona jurídica, no solo la responsabilidad solidaria, esto implica que el perjudicado por la actuación puede elegir demandarlo directamente a él sin demandar a la persona jurídica, sino que además la responsabilidad es ilimitada. No es que está limitada al aporte, no es que está limitada a la plata que yo puse siendo socio al momento de asociarme. No, respondo con la totalidad de mi patrimonio. Sí, Francisco. No, que te iba a preguntar, si entonces una sociedad o una persona jurídica nunca va a tener que responder por un acto ilícito. No. No es que no va a tener que responder. Sí, responde solidariamente con quien hizo posible esa actuación. Porque vos fijate que dice, responden solidaria y limitadamente. ¿Esto qué significa? Que la sociedad también responde. El acreedor puede elegir demandarla o no. Lo que pasa es que lo que normalmente va a suceder es que cuando digamos, esta desviación del objeto social, la perjudicación, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy cansado hasta ahora. El perjuicio que se le provoca a un tercero a través de esta actuación, normalmente va a quedar traducido en que la persona jurídica no va a tener bienes suficientes para responder. Ahí va a estar el perjuicio. Más allá de que la actuación en sí pueda ser ilícita, el abuso de la personalidad diferenciada está en hacerle contraer deudas a la persona jurídica o hacerla responsable a la persona jurídica cuando no tiene bienes suficientes. Porque si la persona jurídica tiene bienes suficientes, sí, el perjuicio es relativo. ¿Me entendés? Es la actuación... Con los bienes, ¿no, profe? ¿Cómo? Se cobran con los bienes. Claro, es la garantía común de los acreedores. El patrimonio, lo vamos a ver en la primera parte, en las primeras bolillas de la segunda parte, la garantía es la prenda común de los acreedores. Es decir, es un universo jurídico que está constituido por todos los bienes presentes o futuros de su titular que responden por las deudas. Exacto, responden por las deudas. Claro, pero eso sería sin perjuicio de que después, por ejemplo, yo siendo abogado de la persona jurídica, no pueda decir, no, este acto ilícito no realizó la persona humana. ¿Se entendió? Claro. Sí, se cortó, pero se entendió. Lógico, por supuesto. Porque a vos lo que te puede pasar es que sea un miembro, y no usó, porque, a ver, sea una persona que la administra, y quien administra, eso lo van a ver la semana que viene con Laura Garate. Las personas que administran a las personas jurídicas son responsables frente a la persona jurídica, como también frente a terceros, o frente incluso a los socios, a los miembros, por los daños que en el ejercicio o vocación de sus funciones irroguen. Si un administrador, un director de una persona jurídica, provoca una actuación que genera esta inoponibilidad de la persona, ¿sí? Y la actuación, además de imputársele a forma personal, le provoca un perjuicio a la persona jurídica, lógicamente, también puede
puede repetir. Pero acá el meollo de la cuestión es que esa máscara que yo estoy utilizando de hacer endeudar a la persona jurídica, ¿sí?, se corre, y entonces paso a responder yo. Está mirado desde este lado. Es la imputación de toda esa responsabilidad a la persona que hizo posible la actuación. ¿Se entiende esto? Profesor, Sí. también alcanza a los accionistas entonces. No, a los miembros que no. A los miembros que le hicieron posible la actuación. La responsabilidad es de las personas humanas o jurídicas, puede ser un ente controlante otro, ¿sí? Esto es más complejo, no importa. Las personas que hicieron posible la actuación contraria a la ley. Ahora Si sí. vos sos un miembro in bonis, es decir, un miembro que no sabía nada, incluso hasta podés ser un administrador que no participó de esa decisión. Hasta incluso podés haber votado en contra. No, vos no. Esa actuación no se te imputa a vos. ¿Y cómo se comprueba eso, profe? ¿Quiénes son los responsables y quiénes no? No, bueno, muy sencillo. ¿Quién concurre a otorgar un acto? Si yo voy y otorgo un acto jurídico en representación, yo soy el director de una persona jurídica, el representante legal, soy el órgano, y otorgo un acto que es contrario a la persona jurídica, al objeto social, las características del 144, contrario a la ley, perjudico a terceros, soy yo, no sos vos. No es tan difícil. El tema es delimitar si el acto es incurso, queda enmarcado en el concepto. De alguna manera, hay 3 presupuestos que están establecidos en la norma, que es que el acto encubra una consecución de fines extrasocietarios o ajenos a las personas jurídicas. Yo voy a dar un ejemplo que es polémico, pero es gráfico. Polémico, y no quiero generar un lío político sobre lo que voy a decir, pero es polémico, pero es absolutamente gráfico. Algunos de ustedes son muy chicos, pero ustedes saben que la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, hace unos años, a través de unas personas, armaron un emprendimiento que consistía en la construcción de viviendas sociales. Eso fue una estafa. Independientemente de la responsabilidad como es, fue una estafa. ¿Cuál es el punto? El punto es, esta asociación de las Madres de Plaza de Mayo, que tienen como objeto social, la promoción de determinados derechos humanos en el marco de determinada actuación, no de cualquier cosa, de la promoción y la búsqueda de los hijos y de la verdad en el marco de lo que fue la dictadura militar, se había convertido en una empresa constructora. ¿Sí? Estaban otorgando actos extrasocietarios, ajenos a la persona jurídica. Por eso hay tanto lío con ese asunto, porque están siendo responsables las personas que administraban la persona jurídica. Lo mismo pasa si yo constituyo una persona jurídica que tiene como objetivo violar la ley. ¿Sí? Yo creo sociedades offshore, qué sé yo, para evadir impuestos. Bueno, los Panama Papers. Toda esa actuación me hace responsable a mi título personal. Si yo utilizo personas jurídicas afuera para hacer triangular plata, independientemente de que pueda además estar blanquear ilícitos, ni nos metamos ahí. Solo hablemos de evasión fiscal. ¿Sí? Solo hablemos de evasión fiscal. ¿Quién va a ser responsable? Y finalmente, ¿quién es el dueño de la plata? La persona humana que utiliza esas personas jurídicas como un recurso para violar la ley. Entonces, ¿quién va a responder por el cumplimiento de esos impuestos? Y finalmente, ¿quién hizo posible esa actuación? Yo, si fuera mi caso. No es mi caso porque yo no tengo un mango, soy un seco. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué hora es? Y 5. Bien. ¿Cuál es la clasificación de las personas jurídicas? Las personas jurídicas, y este es el último punto, me parece que tengo que dar yo hoy.
Las personas jurídicas se clasifican en públicas o en privadas. De acuerdo a lo establece el artículo 146. 46 están las personas públicas, y en el artículo 147 establece cuál es el régimen aplicable a las personas públicas, y luego está el artículo 148, que es el que establece las personas privadas. Las personas jurídicas públicas son las que están reguladas por derecho público, es decir, por normas de derecho público, que las crean, es decir, todo lo que es el reconocimiento, el comienzo de su existencia, su extinción, su capacidad, funcionamiento, organización, están todos regidos por el derecho público y la ley respectiva del derecho público. ¿Y cuáles son los que están mencionados en el 146? El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas, que son desmembraciones del Estado, en las que el Estado delega ciertas funciones para facilitar, digamos, la descentralización territorial y funcional. Esto es un tema bien de derecho administrativo. Demás organizaciones, dice el artículo, que la ley les confiere tal carácter, como pasa, por ejemplo, con las empresas del Estado, YPF, aerolíneas, los partidos políticos, las asociaciones sindicales, las obras sociales de la nación. Todas esas están regidas por leyes de orden de derecho público, que dicen, además, e indican cómo se crean, cómo se constituyen, cuál es su funcionamiento, cuál es su capacidad. También son personas jurídicas de carácter público los estados extranjeros, las organizaciones de derecho internacional, ¿sí? La ONU, la UNICEF, ¿sí? Como así también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? La Iglesia del Papa Francisco. Son personas jurídicas de carácter privado, aquellas cuya existencia, funcionamiento, creación, capacidad está regida por derecho privado, es decir, por el Código Civil, por las leyes especiales que ya mencioné, como la ley de sociedades, la ley de actividades financieras, la ley de las ART, ¿sí? El Código Civil y Comercial tiene una nómina bastante extensa, a diferencia de lo que tenía el Código Civil anterior. Y dice, en primer lugar, las sociedades. Y dice las sociedades a secas. Antes se distinguía entre sociedades comerciales y sociedades civiles. Ante la unificación del Código Civil y del Código de Comercio, esta distinción ha desaparecido. Yo se los menciono para que ustedes entiendan de qué se trataba. Las sociedades, tanto civiles como las comerciales, siempre igualmente tenían una finalidad de lucro, es decir, eran creadas con el objeto de obtener réditos que se repartían luego entre sus socios en la medida del aporte, ¿sí? Las sociedades comerciales estaban regidas por la ley 19.550, que es una ley que está derogada con la sanción del Código Civil y Comercial, y se distinguía de las sociedades civiles porque las sociedades comerciales estaban digamos, reguladas bajo determinados tipos societarios, es decir, había como modelos de sociedad que siguen estando, ojo, no es que desaparecieron, pero ahí teníamos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, entonces eran sociedad colectiva, eran todos tipos societarios, figuras asociativas que si uno constituía una sociedad que se sometía a uno de esos regímenes, tenía una sociedad comercial, si no, era una sociedad civil. Luego están las asociaciones civiles, que son las que están reguladas entre los artículos 168 a 186, que lo van a ver mañana. Las simples asociaciones, que están entre los artículos 187 y 192, antes no eran personas jurídicas, ahora sí lo son. Y luego están las fundaciones, que van de los artículos 193 a 224, que antes estaban reguladas por la ley 19.936, y después el artículo sigue mencionando las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o entidades religiosas. Esto es una deuda que tenía de alguna manera el derecho civil con la Constitución, porque este reconocimiento de esos entes como con la calidad de persona jurídica, antes en el Código Civil no estaba,
y de alguna manera es la manifestación del reconocimiento de la libertad de culto establecida en la Constitución Nacional entre los artículos 14 y 20. Antes se las consideraba personas jurídicas, pero sí se constituían como asociaciones civiles o fundaciones. Hoy en día son figuras que serán parecidas a las asociaciones o a las fundaciones, pero tienen una, digamos, una tipología propia. Son personas jurídicas por el solo hecho de ser una confesión o una comunidad religiosa. Quien haya visto la serie esta, ¿cómo se llama? La de Netflix. La de Peretti, bueno, la serie que está de moda. Habrá visto cómo funciona. Luego, las mutuales, que son un tipo de asociaciones inspiradas en la solidaridad y sustentada en la, ¿cómo decirlo?, la ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, ¿sí? Son verdaderas asociaciones, pero están reguladas por una ley especial que es la 20.231. Luego las cooperativas, que también están reguladas por esa misma ley, que son entidades sin fines de lucro que poseen un sistema de de economía cooperativa. Los beneficiarios son los asociados. No hay reparto de utilidades, aunque sí puede haber reparto de excedentes. Están incluidos ahora como persona jurídica, aunque la jurisprudencia lo había reconocido antes, pese a que el código no los contenía. Los consorcios de propiedad horizontal no estaban expresamente reconocidos como tales, pero la jurisprudencia los admitía desde la medida que se podían presentar en juicio. Eso ya implicaba que era una persona jurídica. Y luego establece el inciso 9, una suerte de inciso J, perdón, una suerte de criterio residual que dice, bueno, toda aquella formación que la ley diga que es una persona jurídica, será una persona jurídica. Es decir, es una fórmula, en definitiva, abierta. Ergo, no son personas jurídicas la sucesión, la sociedad conyugal, la masa de acreedores en una quiebra, los consorcios de cooperación, las UTE, los contratos asociativos entre empresas. Eso no son personas, son otra cosa, pero no son personas. Las personas jurídicas de carácter privado pueden distinguirse de acuerdo a si tienen o no tienen fin de lucro, y según que requieran o no requieran autorización del Estado para funcionar. Son dos criterios nada más. No requieren fin de lucro, es decir, no pueden ser creadas con la finalidad de reparto de ganancias, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, las iglesias, las instituciones, consorcios de copropiedad, etc. Sí tienen fin de lucro, es decir, sí son creadas para ganar dinero y repartirse las utilidades entre sus socios, las sociedades. Con lo cual esto es sencillo. Con fin de lucro las sociedades, sin fin de lucro el resto. Y luego, el otro criterio de distinción está entre las que requieren autorización del Estado para funcionar y las que no requieren. Solo requieren autorización del Estado para funcionar, ¿sí?, que es, lo van a ver esto cuando vean asociación y fundación, las asociaciones y las fundaciones, justamente. Es decir, cada provincia, como así también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, tienen un ente estatal que regula, digamos, que es el que controla el funcionamiento de las personas jurídicas, que son creadas dentro de su jurisdicción. Cada delegación provincial, o en el caso de la nacional, tienen una doble función. Por un lado llevan un registro de todas aquellas personas jurídicas que no necesitan de la autorización del Estado para funcionar, pero sí deben registrarse. ¿Qué sé yo? Ustedes, una persona jurídica cualquiera, una sociedad, una mutual, no sé, la que quieran, tiene que estar registrada en un registro. Basta con cumplir con los requisitos que establece para poder ser registrada, que se registra, como si fuera un auto, qué sé yo. Es un tema de publicidad, nada más. Ahí el Estado no es que las autoriza a funcionar, solamente lleva el registro. Punto. Luego, en cambio, las asociaciones y las fundaciones no es solo un registro. El Estado, a través de estas delegaciones,
tiene que autorizarlas a funcionar, tiene que otorgar un acto jurídico administrativo de autorización para funcionar. Y recién ahí, tal como lo dice el artículo 141, 142, es que la persona jurídica puede funcionar. Entonces, no requieren autorización para funcionar las sociedades y todas las entidades demás. Requieren autorización del Estado para funcionar las asociaciones y las fundaciones. ¿Alguna pregunta, chicos, de todo esto que vimos? Es un temita, ¿no? Este tema se estudia de una manera bastante sencilla. Más allá de que tienen que leer, o sea, todas estas unidades, las dos unidades, más allá de que tienen que leer el libro, el código es bastante amigable, a diferencia de lo que era el código anterior. Es bastante amigable para estudiarlo. Si ustedes, porque aparte, ustedes no van a ser especialistas en personas jurídicas en esta materia, para eso hay otra materia. Nosotros acá lo que necesitamos que entiendan es norma de funcionamiento, cuál es la capacidad, cuál es el régimen de responsabilidad genérico, que lo van a ver la semana que viene, cuáles son los elementos constitutivos básicos y de funcionamiento de las asociaciones, de las simples asociaciones y de las fundaciones. Eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes comprendan eso. Es esta parte general y a su vez cómo se extinguen, la parte de extinción también, y normas genéricas sobre el funcionamiento. ¿Alguna pregunta, chiques? ¿No? ¿No es? Bueno, dejamos acá entonces, chicos. ¿Sí? Yo, profe, ¿se escucha? Ah, bien. Sí, En el artículo 148, cuando habla de las personas públicas privadas, habla de las asociaciones civiles y dice las simples asociaciones. ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería sí, lo la van a ver diferencia? mañana, pero bueno, te lo planteo. Las simples asociaciones son, en realidad, asociaciones que no obtienen la autorización del Estado para funcionar, porque tienen una magnitud menor. Pensá en una asociación de fomento, en una pequeña, lo que se llaman cooperadoras de una escuela, en una pequeña asociación que lleva adelante un comedor, ¿sí? Se constituyen a través de instrumentos públicos o instrumentos privados con firma certificada, y no obtienen la autorización del Estado para funcionar. Y tienen un régimen como más simple porque la envergadura de ese tipo de persona jurídica es una envergadura menor. De allí que se las llamen simples asociaciones. Fíjate que están en el artículo 187. El acto constitutivo tiene que ser por instrumento público o privado con firma certificada. Y hay que agregarle el nombre de simple asociación. Se rigen en cuanto a lo que se pueda, a lo pertinente, por las asociaciones, por el régimen de las asociaciones. Es como un régimen simplificado, ¿sí? Es como tener un kiosquito, digamos. Buenísimo, gracias, Lucas. ¿Alguna pregunta Lucas, más? Sí. ¿te puedo pedir algo? ¿Quién Porque voy a habla? estar medio complicado para la semana que viene. Francisco. Sí, ahí está. ¿Podés pasar el link de las 18:30 al grupo? Sí, cómo no. Sí, ya. Gracias. No, de nada. Ya lo hago. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nones? No, profe, gracias. Bueno, lo dejamos acá, chicos. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Vayan contestando las preguntas. Hasta luego. Gracias.